Gusto saludarles, estimados hermanos en Cristo, estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia. Estamos llegando hasta ustedes a través de una nueva serie que es la perspectiva del Nuevo Testamento. Hemos iniciado este estudio con el propósito pues de tener muy claro los bosquejos de los libros del Nuevo Testamento. Me parece que es importante pues tener un mapa mental de cada libro, que así pues podemos estudiar de acuerdo a el punto de vista de Dios. En esta ocasión pues quisiera llevar una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo que nos guíe en el estudio de su palabra. Señor Dios, te damos gracias por permitirnos abrir las Escrituras en esta hora, sabiendo, Señor, de que tu palabra pues es la regla de nuestra fe, nuestra autoridad, y todo lo que tu palabra dice pues es la verdad. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en todo conocimiento, Señor, de tu palabra, para poder tener una buena solidez en cuanto a las Escrituras. Ahora pues vamos a estudiar la perspectiva del Nuevo Testamento, Señor, y queremos pues que seas tú guiándonos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, estimados hermanos, pues vamos a ver la segunda parte de la perspectiva del Nuevo Testamento y estamos en el Evangelio de Lucas. Los evangelios, pues hay tres evangelios que se le llaman evangelios sinópticos, es decir, que tienen similitud en cuanto a su contenido. Es muy diferente el evangelio de Juan. Mateo, Marcos y Lucas pues tienen un amplio contenido en las enseñanzas de Jesús y tienen, es decir, muchas clarificaciones en cuanto a algunas cosas, pero el evangelio de Juan es un evangelio muy resumido, con 7 milagros y 7 sermones que nos explican acerca de la vida de Jesús. Pero en esta ocasión estamos estudiando el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas fue escrito precisamente por el autor es Lucas, un médico, con un interés especial en cuestiones de su profesión en la medicina, pero fue un colaborador de Pablo y estaba con el apóstol antes de su martirio. Lucas fue el único gentil de los escritores de las Escrituras y el único de los evangelistas que escribió una secuela a su evangelio. Al medirse el material por páginas, se le escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor. Vemos entonces que este escritor escribió allí por el año 58 al 60 después de Cristo y se valió del testimonio de testigos presenciales y de muchos relatos escritos, como también la tradición oral. Todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo. Y por eso pues en esta ocasión estamos viendo que el Evangelio, dice el Evangelio de Lucas, precisamente por ser el escritor del Evangelio, por ser el escritor del Evangelio. Entonces vamos a continuar en el estudio y el Evangelio de Lucas tiene como tema central Jesús, el Hijo del Hombre, sin pecado.
el Hijo del Hombre sin pecado. Todos los evangelistas presentan de un punto diferente a pues su evangelio. Hay evangelios que son escritos directamente para un tipo de gente, por ejemplo Mateo, escrito para los judíos. Y entonces, ahora vemos que el Evangelio de Juan también fue escrito para todo el mundo. Lucas escribe precisamente para un hombre específico, y igual que Hechos de los Apóstoles, fue escrito directamente para Teófilo, un hombre, un militar, pues, y el escritor del Evangelio estaba interesado en que este hombre se diera cuenta cuál fue la vida de Jesús, y él lo presenta como el Hijo del Hombre sin pecado. Necesitamos entender que las perspectivas tienen una estructura y divisiones principales. En el caso del Evangelio de Lucas tenemos 24 capítulos, 4 divisiones principales. La división 1 está estructurada del capítulo 1, del 1 a versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Y es una introducción y está hablando de una venida. Y dentro de esta primera sección o división tenemos un prólogo, un origen y propósito del nacimiento y crecimiento de Juan el Bautista, nacimiento y crecimiento de Jesucristo, ministerio de Juan el Bautista, preparación de Jesús por medio de la predicación de Juan, el bautismo, genealogía y la tentación. En esta sección pues son las cosas que vamos a ver. Este es el bosquejo de la sección. La segunda división es del capítulo 4, versículo 14 a el capítulo 9, versículo 50. Y vemos el ministerio como el Mesías, está hablando acerca de Jesús. Y dentro de ese bosquejo que vamos a ver está la inauguración del ministerio mesiánico en Nazaret. La autoridad de Jesús mostrada con milagros y palabras. El llamado de los apóstoles, el ministerio en acción, predicación, enseñanza y sanidad. También el envío de los 12, la alimentación de los 5,000, la confesión de Pedro, la transfiguración, Jesús predice su muerte. La tercera división está desde el capítulo 9, versículo 51 al capítulo 19, versículo 27, rechazo y respuesta. Jesús, dentro de esta sección o división, tenemos el bosquejo del cual vamos a hablar. Jesús va rumbo a Jerusalén, envío de los 70, rechazo, enseñanza en respuesta al rechazo, el buen samaritano, la oración, hipocresía, codicia, sobre todo de los religiosos de ese tiempo. El arrepentimiento, la salvación, el discipulado, el hijo pródigo, las riquezas, el perdón, la fidelidad y saqueo. Bueno, todo esto es el contenido de toda esta división. Vamos a la división número 4. Está conformada por el capítulo 19, versículo 28, al capítulo 24, versículo 53. Y vemos el cumplimiento de la misión.
Y lo primero que vemos en esa división es el Domingo de Palmas, la autoridad del Hijo del Hombre desafiada, el discurso del Monte de los Olivos, la última cena, el huerto del Getsemaní, el arresto, negación de Pedro. Y los juicios ante los judíos, ante Pilato, ante Herodes, ante Pilato, la crucifixión, la sepultura, la resurrección en el sepulcro. Y 2 de sus discípulos en el camino de Emaús y a otros discípulos. Vamos a ver las instrucciones finales, la gran comisión, la promesa de su ascensión, la venida del Espíritu Santo, el resumen del contenido. Vamos a ver ahora el resumen. Antes de iniciar por secciones, vamos a ver el resumen del contenido. Y dentro de este resumen tenemos el Evangelio de Lucas, representa el más completo relato de la vida de Jesús. Gran parte del Evangelio de Mateo fue arreglado tópicamente y el Evangelio según San Marcos geográficamente. El de Lucas fue arreglado cronológicamente, es decir, que fue arreglado dándole continuidad desde el principio hasta el final sin saltarse, ¿no?, la fecha realmente que sucedieron las cosas. Lucas enfatiza la naturaleza humana de Cristo como el Hijo del Hombre, pero sin incluir su deidad. Lucas presenta a Jesús como el verdadero Dios hombre y descubre dramáticamente el ministerio del Espíritu en su vida. Lucas el gentil y compañero de Pablo en sus viajes escribió también hechos como una continuación de su relato del Evangelio. Ahora vamos a continuar con las divisiones. División 1, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Y lo primero que vemos es la introducción y venida de Jesús. Yo creo que aquí en lugar de venida es vida de Jesús. Creo que ahí están unas letras equivocadas. La forma en la que Lucas comienza su relato con su prólogo que menciona su fuente de información y propósito para escribirlo. Es decir, Lucas empieza haciendo una introducción hablándose que le pareció pues escribir este evangelio Teófilo, y empieza su relato dando una descripción para cuál es el propósito y qué es a quién iba dirigido lo que él estaba escribiendo. Número 2. Con gran detalle Lucas registra el anuncio y nacimiento de Juan el Bautista y alternativamente el de Jesús. Lucas es bien descriptivo en este nacimiento de Juan el Bautista y también en el nacimiento de Jesús. Número 3. Lucas conecta específicamente a Juan el Bautista como el mensajero prometido que habría de venir a preparar el camino del Señor, y a Jesús con las profecías mesiánicas del pacto davídico del Antiguo Testamento. Número 4. Cuando Zacarías y Simeón profetizan en el templo, Lucas enfatiza también el ministerio del Espíritu Santo, la milagrosa concepción virginal de Cristo, el nacimiento de Jesús en Belén,
Los primeros años de infancia de Jesús se presentan en el templo cuando tenía 12 años. El mensaje de Juan el Bautista con la necesidad de arrepentirse. Todos estos puntos que acabamos de leer, pues eran profecías que Zacarías y Simeón estaban recalcando que ya habían sido escritas en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, ellos simplemente los describen como los sucesos que estaban pasando en ese momento, que se estaban cumpliendo. Ahora el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje directamente para judíos que necesitaban arrepentirse concerniente a la vida de testimonio que ellos habían llevado hasta la fecha. Ellos se habían apartado de Dios. Sus intereses personales eran más enfáticos que la vida religiosa del pueblo, es decir, descuidaron la enseñanza de la palabra para el pueblo, y los sacerdotes estaban dedicados más a su vida personal. El bautismo de Jesús como autenticación de quién era Él. Entonces el bautismo de Jesús, precisamente Jesús no era un pecador, pero Él se bautizó con el propósito de identificarse con los pecadores. La tentación de Jesús, que lo califica como redentor sin pecado. Es decir, ahí podemos ver en la tentación de Jesús que Él enfrentó todas las pruebas que le puso Satanás por delante, pero Él no pecó porque no aceptó ninguna de las cosas demandadas de Satanás. Punto 5. Lucas presenta una genealogía de Jesús estructurada en forma diferente de la que presenta Mateo, al nombrar el linaje físico de Jesús a través de María, su madre, haciendo destacar la humanidad de Cristo como el Hijo del Hombre. Entonces, la genealogía presentada en Mateo tiene que ver con Adán y con el linaje de David, pero también aquí pues precisamente Lucas le da un punto de vista diferente y lo presenta como el que nace de una mujer, y por eso le es llamado el Hijo del Hombre. La división 2 en el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50. Ministerio como el Mesías. El enfoque de esta sección está sobre la autenticación que Jesús hace de sí mismo como el Cristo, el Mesías, mediante la lectura de Isaías 61 en la sinagoga de Nazaret, señalando que esa profecía mesiánica se había cumplido. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Así inicia la lectura. Y Él me ha enviado a sanar a los enfermos, habla acerca de la vida del pueblo. La expulsión de demonios es enfatizada en este evangelio, la sanidad de enfermos de diversas enfermedades, el dominio de tormentas en el mar, y como pruebas para los discípulos, la limpieza de leprosos. Recuerden ustedes que los leprosos, cuando estaban enfermos, se alejaban de la sociedad, es decir, no podían tener contacto con la demás gente, pero Jesús tocó a este leproso y sanó el perdón de los pecados, algo que les parecía a los judíos como una blasfemia, pero Jesús era Dios y Él podía perdonar pecados. La curación de un paralítico, el llamado a sus discípulos a seguirle,
el llamado a los pecadores a arrepentirse, estableciendo de Señor sobre el día del sábado. Así, los religiosos por eso se ponían en contra de Jesús, porque el sábado para ellos representaba algo muy importante que no debían de dejar de cumplir, pero más sin embargo Jesús dijo que el sábado se había hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. La resurrección de muertos, demostración a los discípulos de Juan que él era el Mesías, el envío de sus discípulos a proclamar el Evangelio, la realización de muchos milagros, la predicación del rechazo y la muerte que habría de sufrir a manos de los líderes religiosos judíos, la promesa de su segunda venida. Punto 2. El ministerio de Jesús era triple y era probar mediante sus palabras y sus milagros que Él era el Mesías prometido. Literal B. Satisfacer las necesidades reales, tanto físicas como espirituales del pueblo. 3. O literal C. Llevar a cabo el plan de Dios de redención en la cruz. Son 3 propósitos muy importantes en el ministerio de Jesús. División 3, capítulo 9, versículo 51 al capítulo 19, versículo 27. El rechazo y respuesta. La mayor parte de la narración contenida en los primeros 9 capítulos de Lucas presenta una creciente aceptación gloriosa del ministerio de Jesús por parte del pueblo. Sin embargo, hacia el final del capítulo 9 en adelante empieza el rechazo de Jesús por parte de los líderes religiosos judíos. Punto 2. En los otros evangelios no se encuentran algunas cosas que están registradas en esta sección. Por ejemplo, el envío de los 70 es una parte esencial en este evangelio, porque en los otros evangelios solamente envió a los 12. Esta sección también registra numerosas las relaciones personales con numerosos individuos como Zaqueo y las hermanas de Lázaro. También gran parte de la enseñanza de Jesús está compuesta por parábolas como la del buen samaritano, el rico insensato, el hijo pródigo. Es decir, que hay una descripción tremenda en cuanto a parábolas y que servían de mucha enseñanza en aquel tiempo en el que Jesús realizó su ministerio. Número 3, gran énfasis en la oración, la verdadera justicia y el discipulado. También refuta muchas ideas erróneas acerca de Dios y los pecadores y señala específicamente aquellas cosas que impiden a un hombre entrar en el reino de Dios. Una enseñanza que Jesús da al joven rico y a Zaqueo es que el problema del pecado del hombre es la salvación por medio del poder que Dios tiene a través de su Hijo. Porque algunos tenían la idea errónea en ese tiempo de que gente como Zaqueo no se podían salvar. Un cobrador de impuestos era un pecador tremendo, pero sin embargo Jesucristo narra en el Evangelio que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al contrario, los fariseos enseñaban que los pecadores están perdidos y merecían su destrucción. En estos 19
en estos 19 primeros capítulos, Lucas muestra que Jesús estaba buscando a los perdidos. División número 4, capítulo 19 a 28, a versículo 28 y el capítulo 24, versículo 53. Cumplimiento de la misión. Lucas da comienzo a la última y cuarta sección de su relato con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, para presentar así al Mesías como el Rey, e inmediatamente después la limpieza del templo. La gente estaba dividida. Una parte estaba con Jesús y otra parte lo rechazaba. Entre tanto, los líderes religiosos tramaban sorprender a Jesús en algo que les permitiera hacer una acusación contra él. Los relatos de la Santa Cena y el huerto del Getsemaní, respectivamente, son muy personales, resaltando la sensibilidad humana de Jesús en relación a los más allegados a él, como su arresto y la negación de Pedro. Los juicios de Jesús registrados en Lucas, hace una diferencia que en los otros evangelios. Pilato lo envió a Herodes y al ver que Jesús no daba ninguna respuesta, lo envió de regreso a Pilato. La narración de la crucifixión imparte información de otros dos ladrones que estaban crucificados con él. Uno de los ladrones reconoció que Jesús era el Señor y el otro no. Jesús fue sepultado el primer día de la semana, resucitó. Dos de sus discípulos iban por el camino de Emaús y los confrontó con las profecías del Antiguo Testamento que indicaban que el Mesías padeciese. Los últimos capítulos, Lucas registra cómo Jesús da una profunda explicación del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, la muerte expiatoria de Jesús y su resurrección, el envío de sus discípulos, la promesa del Padre, la orden de Jesús de ser investidos por el poder del Espíritu Santo, la ascensión de Jesús. El final de Lucas enfatiza la gozosa actitud de los discípulos después que Jesús fue llevado al cielo y en su permanencia alabando y bendiciendo a Dios. Pues llegamos al final del Evangelio de Lucas y continuamos con el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan tenemos como tema Jesús, el perfecto Hijo de Dios. El libro está estructurado y contiene divisiones, tiene 21 capítulos y 5 divisiones principales. Es muy importante tener en cuenta estas divisiones porque nos hacen pues un registro de las cosas que sucedieron en determinadas secciones y es más fácil y más comprensible de poder entender pues el Evangelio. Ahora con el Evangelio de Juan, sabemos que fue escrito por el evangelista Juan y es uno de los escritores también que pues se dedicó mucho a hablar acerca de la vida de Jesús. Por ejemplo, Juan no solamente escribió el Evangelio, sino que escribió 3 cartas y también escribió Apocalipsis. Es muy importante lo que el apóstol Juan hizo. Y él es el apóstol que escribió más libros del Nuevo Testamento que los otros escritores, cuando hablamos de libros.
pero también hay una excepción porque el apóstol Pablo es uno de los que escribió como el 60-70% del Nuevo Testamento. Y Juan es llamado el discípulo que Jesús amó. Y vemos pues que dentro de la vida de los discípulos fue uno de los discípulos que era más allegado a Jesús, era como el discípulo que Jesús amaba. El Evangelio de Juan es bastante diferente a los otros. Presenta a Jesucristo como Dios y contiene narrativas de su nacimiento, genealogía, juventud, bautismo, tentación, bueno, muchas cosas, ¿no? Que ya lo vimos en los otros evangelios. Ahora entonces vemos pues que lo que vamos a estudiar es muy importante. Y decíamos que tiene 21 capítulos, 5 divisiones principales. División 1, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 1, versículo 51. Presentación de Jesús como Dios. Y lo vemos como la palabra en la eternidad, la palabra en el mundo, la palabra como revelación, presentación de Jesús a sus discípulos por Juan el Bautista. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué enfatizamos aquí la palabra? Porque recuerden que el Evangelio comienza en el principio era el verbo, y el verbo significa palabra. Y cuando dice en el principio era el verbo, lo estamos viendo en la eternidad. Y también luego pues el evangelista recalca que el verbo vino a este mundo. Ahora vemos entonces que estas han sido las revelaciones de Dios para el hombre. Muy importante. División número 2. Capítulo 2, 1, versículo 1 al capítulo 12, versículo 50. Y lo que vemos ahí, 7 milagros dan testimonio de Jesús. Los testimonios de Jesús a Nicodemo, a la mujer samaritana, a los judíos, a la mujer sorprendida en adulterio. Y vemos testigos. Yo soy el buen pastor, la unción por María, el domingo de Palmas. División 3, capítulo 13 al versículo 1 al 17-26, el discurso del aposento alto. Y vemos ahí el lavamiento de los pies, Jesús en el camino al Padre, Jesús la vid verdadera, la obra del Espíritu Santo, la misión de los discípulos en el mundo. División 4, capítulo 18, versículo 1 al capítulo 19, versículo 42. Los testigos, el arresto de Jesús, los juicios de Jesús, la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús y yo soy que controla todo. Qué maravilloso, ¿no? División 5, capítulo 20 del versículo 1 al capítulo 21, versículo 25. Testigos. Sepulcro vacío, la resurrección, las apariciones, la reunión con sus discípulos, la gran comisión. Así yo os envío, apacienta mis corderos. Tiene que ver con el apóstol Pedro. Vamos a ver entonces el resumen del contenido. El Evangelio de Juan era conocido por la iglesia primitiva como el cuarto evangelio y fue escrito probablemente al final del primer siglo de la era cristiana, 85 al 90 después de Cristo. El contenido tiene un enfoque universal, aunque fue escrito primordialmente para los cristianos. En los capítulos 13 al 17 tiene
muchas instrucciones para creyentes. Hay un claro propósito del Evangelio y se encuentra en Juan capítulo 20, 30 y 31. Tres de las palabras claves en el Evangelio de Juan se encuentran en la declaración del propósito y son señal. Este término aparece 17 veces y hace énfasis en el significado del milagro realizado y no tanto en el milagro. Creer. Este término aparece alrededor de 100 veces en Juan y se refiere a la respuesta esperada por Dios concerniente a su revelación en Cristo. Y hay un contraste entre el creer y la incredulidad. Vida. Como sustantivo, como verbo, este término aparece 40 veces en Juan y se refiere principalmente al resultado de la decisión creer en Cristo. Hay otras palabras claves como luz, tinieblas, palabras, testigo, mundo, permanecer, verdad, gloria, Padre, amor. En los 12 primeros capítulos el enfoque central está sobre las 7 señales milagrosas que apuntan hacia Jesús como el Cristo, Dios. Los capítulos 13 al 21 concentran su atención en el amor expresadas en las relaciones humanas y espirituales. División 1. Capítulo 1, versículo 1 al capítulo 1, versículo 51. Presentación de Jesús como Dios. El prólogo de Juan es especialmente significativo al presentar en miniatura el ministerio completo de Cristo como la eterna palabra de Dios que vino al mundo para revelar a Dios a los hombres, los cuales tienen solo dos alternativas, rechazarlo o recibirlo. La deidad y la eternidad de Jesús, así como su misión en la tierra, son presentados por Juan con claridad absoluta, como verbo que es la revelación que Dios hace de sí mismo tomando semejanza de hombre. La primera parte del prólogo, Juan presenta a Jesucristo como la eterna palabra de Dios, encarnada, que vino al mundo a revelar a Dios. Todos aquellos que le recibieran serían llamados hijos de Dios. En la segunda parte del prólogo, Jesús es identificado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como los discípulos fueron en pos de él, estaba claro que era el Mesías esperado. División 2, capítulo 2, versículo 1 al 12, capítulo 12, versículo 50. 7 milagros dan testimonio de Jesús. Esta sección está centrada en Jesús dando testimonio a la gente en 7 señales. Esas señales milagrosas que dan testimonio acerca de quién es Jesús. Estas 7 señales milagrosas, comenzando con el agua transformada en vino, tuvieron como objeto probar que Jesús era el Mesías, glorificar a Dios, guiar al pueblo a creer en Dios. Estas son 3 razones importantes de las señales. Probar que Jesús era Mesías, glorificar a Dios, guiar al pueblo a creer en Dios. La primera limpieza del templo tuvo el propósito de establecer su autoridad y mostrar su santidad de su ministerio en oposición al sistema religioso de aquellos días. Los encuentros de Jesús como Nicodemo de noche y con la mujer samaritana recalcan
lo que es necesario hacer para nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. La práctica de Jesús era salir a dar testimonio a judíos, samaritanos y gentiles, a toda clase de personas. Y esto es muy importante porque pues los religiosos de aquel tiempo, los judíos, creían que el mensaje solamente era para ellos. Número 4. El rechazo de Jesús por su propio pueblo, los judíos, como está mencionado en el prólogo, atrae gran atención en esta sección. Paradójicamente, entre mayor era el número de señales realizadas por Jesús, mayor era también la intensidad de su rechazo por parte de los judíos. Al declarar Jesús quién era Él mediante la palabra yo soy, estaba declarando que Él era Dios, pues se aplicaba a sí mismo uno de los nombres de Dios que los judíos leían en el Antiguo Testamento. Ahora pues vemos muy claramente que finalmente al encontrar a los judíos Jesús dijo claramente que al menos que creyeran que Él era el Mesías, morirían en sus pecados. Él abiertamente les dijo que ellos no eran hijos de Abraham, pues no se adjudicaban las promesas de Dios por medio de la fe, sino mediante la observancia de la ley o las obras. La curación de un hombre ciego de nacimiento llevó el conflicto religioso a su máximo grado. Para los que presenciaron este milagro no había más que dos alternativas: aceptar a Cristo o rechazarlo. Otro registro extraordinario de Juan fue la resurrección de Lázaro. Solo Dios puede resucitar a los muertos. Indiscutiblemente Jesús era Dios. Los religiosos estaban convencidos que si Jesús no muere, su sistema religioso está en peligro de desaparecer. De modo que comenzando a conspirar contra él, buscando un pretexto que le diera la oportunidad de matarlo. La muerte de Jesús no estaba lejana y la unción de María con especias aromáticas mostraba cómo muere la realeza. Otro testimonio que él era rey fue su entrada triunfal el domingo de Palmas. También esta sección relata cómo parte del pueblo había creído en él. Otra parte, incluyendo los líderes religiosos, lo rechazaron a pesar de las muchas señales de las cuales ellos habían sido testigos. División 3, capítulo 13, versículo 1 al 17-26. El discurso del aposento alto. Los capítulos 13 al 17 es un intermedio donde Jesús hace un ministerio privado para después continuar en la narración del arresto de Jesús. En esta sección Jesús instruye a sus discípulos durante la celebración de la Pascua. A esta reunión se le llama el discurso del aposento alto, donde Jesús lava los pies de sus discípulos, el anuncio de la traición de Judas y la negación de Pedro, la oración. También hizo una oración preparando a los discípulos para que pudieran ministrar después de su muerte y resurrección. Los instruyó sobre el servicio y el perdón y su regreso al cielo, para prepararles un lugar y la promesa de enviarles al Espíritu Santo para que les enseñara la verdad. Él les dijo que era necesario de permanecer en él como la vid, para dar testimonio frente al mundo y de la unidad de ellos como Dios, entre ellos mismos, de ser portadores y mensajeros de los propósitos de Dios.
División 4, capítulo 18, al versículo 1, 19 a 42. Testigos. Después de la cena, Jesús, acompañado de sus discípulos, salió al huerto del Getsemaní, donde fue arrestado la víspera de su crucifixión, que ocurrió al día siguiente. El relato de la pasión de Cristo que ofrece Juan es corto y directo. El arresto y los juicios y la crucifixión a los que fue sometido describen el rechazo de Jesús. Pero que Jesús estaba en control de la situación se distingue en los siguientes relatos: en el huerto del Getsemaní, ante Pilato y en la cruz, que indica que Jesús dio su vida por su propia voluntad, terminando en consumado es su misión redentora. División 5, capítulo 20, versículo 1 al capítulo 21, verso 25. En esta sección Juan incluye las apariciones de Jesús a sus discípulos y en 3 ocasiones diferentes. La relación de la resurrección corporal es enfatizada, así como las varias respuestas a sus discípulos. La versión que Juan nos da de la gran comisión de los discípulos es idéntica a de Jesús. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Incluye también el propósito de Juan de escribir o testificar de las señales milagrosas que hizo Jesús para que la gente creyera en él y tuviera vida eterna. Al final tuvo un encuentro con sus discípulos en el mar de Galilea, donde interrogó a Pedro acerca de si le amaba y le ordenó: apacienta mis ovejas. Juan termina aseverando que su testimonio es verdadero. Y hemos llegado hasta el final de esta lección, pues, y esperamos que sea de mucha bendición para todos. Que el Señor les bendiga.